Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es una comparación. ¿Cómo fueron los días de Noé? Y cómo será en la segunda venida de Cristo, o cómo serán nuestros días cuando el Señor va a aparecer en las nubes del cielo. Ese será el tema que vamos a desarrollar en este momento. Te invito para que te quedes aquí, por favor. Este es un tema sumamente valioso, un tema sumamente interesante. Pero por ser tan importante, es importante entonces que pidamos la dirección de nuestro Dios. Acompáñame a orar. Padre nuestro, suplicamos la sabiduría del cielo, porque al abrir tu palabra queremos ser guiados por el Espíritu Santo para comprender tu palabra y vivirla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los días de Noé y nuestros días. La palabra de Dios en el libro de San Mateo, por favor ve conmigo, San Mateo capítulo 24, el verso 37. Dice de la siguiente manera, permíteme, aquí me pongo dice el versículo 37. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gran curiosidad que me llega a mi mente cuando yo leo este texto es, yo quiero saber un poquito más acerca de cómo fueron los días de Noé. ¿Qué elementos, qué condiciones existían? ¿Cuál era la condición de la gente? ¿Cómo vivían? ¿Qué hacían? ¿Por qué se preocupaban? ¿Qué les interesaba? Porque dice que como fue en los días de Noé allá en el pasado, así será también la segunda venida de Cristo, la segunda venida del Hijo del Hombre. Ahora, déjame leerte el versículo 38 para ver el complemento. Pues como en los días antes del diluvio estaban, escúchame, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y escúchame bien una expresión que dice ahí, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Wow, este texto es extraordinario y contiene unas lecciones maravillosas. Aquí hay una palabra, tú sabes que la palabra como es una palabra de comparación, comparación. Y aquí en los dos textos que estamos examinando, en el versículo 37 dice cómo, más cómo, en los días de Noé, Pero el versículo 38 también dice y utiliza la palabra cómo. Mira, el versículo 38 dice, porque como en los días antes del diluvio. Nos está dando claridad allí acerca de ese tiempo. Entonces, a pesar de las advertencias que pregonó o que pregonaba Noé, ¿verdad? A pesar de esas advertencias pregonadas por Noé y el testimonio de la construcción del arca, porque efectivamente fue un testimonio poderoso el hecho de que la gente viese allí a Noé construir un barco inmenso. Yo no sé si la gente se preguntaba o se cuestionaba, bueno, ¿y para qué ese barco tan grande? Ellos no conocían el concepto de la lluvia, de hecho nunca había llovido, pero eso era un testimonio, el hecho de que él estuviese haciendo eso, cada martillazo que Noé daba en el arca, cada acción que hacía al construir este inmenso barco, era un testimonio para estas personas, la construcción del arca. Y también lo que Noé pregonaba, lo que Noé anunciaba, lo que Noé decía al mundo, les predicaba. Hoy podríamos decir nosotros, al compararlo con nuestro tiempo, podríamos decir, a pesar del COVID-19 o del coronavirus, a pesar de la guerra en Ucrania y Rusia, también podría entrar en juego acá, a pesar de la despenalización del aborto en Colombia recientemente y en otros países, a pesar de la descomposición social, a pesar de la descomposición moral, no entendemos, ¿verdad? Los hombres, a pesar de todas esas cosas, y te hablo del contexto de los antediluvianos, a pesar de ese testimonio, a pesar de la construcción del arca de Noé, dice que los hombres siguieron su trabajo habitual. Y no está pasando lo mismo, querido, en nuestro mundo.
Los hombres también, a pesar del COVID-19, a pesar de la guerra en Ucrania, los hombres han seguido su trabajo habitual y sus placeres acostumbrados. La gente sigue normal, ¿verdad? Hace un tiempo usábamos tapabocas, ahora ya no usamos tapabocas, pero ¿de qué nos sirvió la pandemia? Y tal vez tú te pongas un poquito fastidiado al escuchar hablar otra vez de pandemia, pero mira, eso es un testimonio y eso es una evidencia de algo que está por ocurrir. Y a pesar de eso, los hombres, quiero hacer hincapié en este asunto, el trabajo habitual, como si nada hubiese pasado. Y el mundo cambió, ya el mundo no es el mismo después de la pandemia, pero nosotros hemos seguido normal como si nada estuviese pasando en el mundo. Y hemos seguido, las personas siguen en sus placeres acostumbrados, sin considerar en absoluto, ¿verdad?, los acontecimientos que estaban por ocurrir allá y que están por ocurrir en nuestro tiempo, porque estoy hablándote de una profecía, los días de Noé y nuestros días. Jesús, queridos hermanos y apreciados amigos, dijo que esta misma, y escúchame la palabra que voy a usar, esta misma despreocupación caracterizaría a quienes vivieran en los días que predecerían a su segunda venida. Y es que hoy vemos una despreocupación en la gente tenaz. A pesar de tanta evidencia que tenemos del COVID-19, lo que ya te he dicho, la guerra en Ucrania, la gente sigue como normal, no hay reacciones. Mira, yo quiero pensar que cuando inició la pandemia, mucha gente estaba preocupada, ¿no? Y buscaban a Dios, querían que las iglesias se abrieran cuando las iglesias estaban cerradas. Y hoy por hoy, como pastor de la iglesia, tengo que hacer un esfuerzo grande para que los hermanos vayan a la iglesia, para invitar a los hermanos a la iglesia, porque hoy por hoy no quieren ir. Hay una despreocupación, no quieren leer la palabra, no quieren congregarse, no quieren buscar la presencia de Dios. ¿Te das cuenta el estado, la condición del mundo, de los habitantes, cómo está? Hay una despreocupación, y esa misma despreocupación caracterizaría el tiempo previo a la segunda venida de Cristo. Sus actividades también serían esencialmente malas, como en los días antediluvianos. Escúchame, los días que estamos viviendo son días malos. Son días donde la gente a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. ¿Has notado eso? Y uno dice, ¿cómo puede ser posible que estén haciendo esto, que estén tomando estas decisiones en el Congreso, que estén tomando estas decisiones, que el padre esté haciendo eso con la hija, y un zambapalo y una cantidad de atrocidades que se están acometiendo simplemente porque estamos llegando al final de la historia de este mundo, porque es una señal que se está cumpliendo, que el Señor volverá pronto? Y por eso está comparando los días de Noé, y por eso tenemos que examinar cuáles eran la descripción de las condiciones existentes en el mundo antediluviano. Y escúchame, déjame por favor colocarte un poquito en contexto y revisar contigo cuáles eran justamente esas condiciones existentes, ¿verdad?, en el mundo antediluviano en los días de Noé. ¿Qué condiciones había? ¿Qué hacía la gente? ¿Por qué se preocupaban? ¿Qué imperaba? ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? Porque el Señor comparó los días de Noé con nuestros días. Ahora, déjame llevarte al texto bíblico una vez más para que revisemos juntos los días de Noé. Ve conmigo, por favor, en tu Biblia. Busca allí Génesis capítulo 6. En el libro de Génesis, el capítulo 6, vamos a leer el versículo 5 en adelante. Génesis 6, versículo 5. Voy a hablarte aquí, o estos textos nos van a describir las condiciones existentes en el mundo antediluviano en los días de Noé. Te lo reitero para que quede claro en tu mente y en tu corazón. Dice la palabra de Dios: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios del pensamiento de su corazón solo era de continuo al mal. Yo no sé si tú vas conmigo y estás pensando en las palabras que estamos leyendo de la palabra de Dios. Jehová Dios vio que la maldad de los hombres. ¿Hay maldad hoy en los hombres? Claro que sí, hay una cantidad de maldad de pensamientos. Dice que todo designio de los pensamientos de su corazón, las inclinaciones, las intenciones, era de continuo al mal. Ahora, el versículo 6, ve conmigo por favor, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Tremendo.
Pero por eso dijo Jehová: mira, borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Cuando dice borraré, voy a limpiar la tierra, voy a quitarlo, voy a desbaratar todo esto y voy a crear voy a hacer un mundo nuevo. Borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero hay un remanente, hay alguien que halló gracia ante los ojos de Jehová y no fue destruido. Como en el tiempo final habrá un remanente que el Señor conservará y no será destruido. Ese remanente se llama su pueblo. Ese remanente es la iglesia adventista del séptimo día. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y escúchame el versículo 9. Estos son los descendientes de Noé. Está hablando de las condiciones imperantes en los días de Noé. Pensamiento de los hombres de continuo al mal. Ahora va a agregar otro elemento acá. Noé era justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Y aquí hay una lección homilética para compartir contigo de manera rápida, querido. Mira, tú debes pertenecer a ese pueblo que es justo, debes practicar la justicia, debes avanzar, tratar de ser perfecto, ¿verdad? Debes tratar de caminar con Dios, de la mano con Dios. No andes en la disyuntiva con Dios, al contrario, tómate de la mano con el Señor para que seas un hombre perfecto, justo. Dice Noé, caminó Noé con Dios. Eso es lindo, que tú y yo podamos caminar con Dios. La tierra, aquí viene un elemento que tú debes conocer y saber, debes aprender en esta hora. La tierra, dice el versículo 11, se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Te parece similar a cómo está nuestro mundo hoy? Lleno de violencia. Allí está Vladimir Putin, ¿verdad? Ensañado contra Ucrania. Y tú sabes la cantidad de personas que han muerto en esta guerra. Hay violencia. Colombia es un país violento y la tierra completa está en una situación de violencia, de corrupción. Porque toda la carne, dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido, mira, estas palabras son interesantes. He decidido el fin de todo ser, como también el Señor en este tiempo decidirá el fin de todo ser. Y ocurrirá lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo. Vendrá el Señor a poner fin. El único que resolverá el problema de la violencia, de la corrupción, de la maldad que hay en el mundo es nuestro Señor Jesucristo cuando Él aparezca en las nubes del cielo. Y entonces, dice, le dijo Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra, mira, la razón por que el Señor ha decidido el fin de todo ser es porque la tierra en ese entonces, en los días de Noé, estaba llena de violencia a causa de ellos, de los hombres, y yo los destruiré con la tierra. Entonces, esto mismo me hace pensar la razón tan importante por la cual el Señor comparó los días de Noé con nuestros días. Y al ver nuestros días, queridos amigos y apreciados hermanos, vemos que hay violencia, vemos que hay corrupción, vemos que hay maldad, vemos que la gente corre desesperadamente de aquí para allá, están alborotados. Las mismas condiciones imperantes en los días de Noé estamos viviendo. ¿Qué indica eso, querido? Eso indica que nuestro Señor también, así como puso fin al mundo en ese entonces, en nuestro tiempo el Señor también pondrá fin, ¿verdad? Acabará, limpiará, hará una nueva creación. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí en su palabra, que el Señor volverá a poner fin a la violencia, al pecado, a la impiedad que hay en el mundo. Por lo tanto, si tú no te arrepientes, mira que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, porque era justo, recto, porque caminó de la mano con Dios. Ahora, si tú quieres ser librado de esa destrucción final que vendrá para este mundo, tú tienes que también caminar de la mano con Dios. No hay otra forma para ser librado de la destrucción final que vendrá sobre este mundo, solamente caminar de la mano de Dios como lo hizo Noé. Caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Consagrarle la vida a Él, entregarle la vida a Él, hacer la voluntad de Dios, leer la Biblia, orar, hacer la voluntad del Señor. Si quieres de pronto que sea más específico con eso.
Ahora, déjame leerte también segunda de Pedro. Hay otra declaración allí en segunda de Pedro. Mira, quiero leerte ese texto. Segunda de Pedro tiene un elemento que va en concordancia con lo que acabamos de leer. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tampoco, dice, tampoco condenó, también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habían de vivir impíamente. La Biblia aquí está siendo muy clara y nos está colocando entonces cuáles eran esas condiciones. Ya tú las conoces, ya estás advertido de estas verdades, de esta realidad. Ahora, déjame indicarte, y quiero cerrar aquí. El Señor mencionó en el versículo 38 de Mateo 24:38, dice: porque como en los días antes del diluvio. Y aquí viene otra situación que se hacía en los días antes del diluvio, o en los días de Noé. Mira, dice el texto bíblico ahí de Mateo, dice que estaban comiendo. Esa palabra comiendo ha llamado poderosamente mi atención. Comiendo, bebiendo y dando y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. La Biblia, querido hermano, describe claramente la iniquidad prevaleciente en los días de Noé, y ya te leí el texto bíblico de Génesis capítulo 6, versículo del 5 al 13. Ahí está hablando de la impiedad o de la iniquidad prevaleciente en los días de Noé. Ahora, yo termino haciendo un comentario de la sierva del Señor, de la mensajera del Señor, cuando ella, hablando de esa parte que dice comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, ella en el evento de los últimos días afirma de la siguiente manera. Ella dice que la glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Nuestro mundo está como está, depravado, está en destrucción, en decadencia, debido a 2 elementos. Número 1, la glotonería, y número 2, la intemperancia, que no queremos prestarle atención. Ahora, el texto sigue diciendo: Satanás está consciente de esto. Satanás sabe muy bien este asunto y está tratando de dominarnos. Mira, sus gustos, dice, Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de su salud y hasta de su vida misma. Satisfacer el apetito, satisfacer sus gustos, satisfacer sus caprichos, parece ser que es el imperante de hoy. Hay un montón de gente, de personas, satisfaciendo sus gustos, sus caprichos, sus apetitos, aún, escúchame bien, a expensas de su salud, pero dice algo más aquí, aún a expensas de su propia vida, de su vida misma. Es interesante. Ahora, termina el texto diciendo: en el mundo, el comer, beber, vestirse, se ha convertido entonces en el blanco de la vida. ¡Wow! Claro. La gente trabaja para comer, vive. Escuché el otro día decir a una persona: no, yo trabajo para comer y yo como bien. Está bien que tú debes comer bien, querido, pero no de manera glotona, no de manera intemperante. El mundo, la gente hoy está comiendo cosas que no debiera comer. Y eso tiene su efecto en el tiempo final. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios, está en el marco, en el contexto. Eso está hablado en Mateo 24. Comer, beber y darse en casamiento, el placer de la gente. Precisamente tal estado de cosas, dice la sierva del Señor, existió antes del diluvio. Claro, esa fue la constante. El comer, el beber, el placer desbordante y desordenado. Y esa misma situación la estamos viendo en nuestro tiempo, y al hacer la comparación indica entonces que si el Señor destruyó el mundo antediluviano por esa razón, entonces nuestro mundo está muy pronto a ser también destruido, porque el mundo ha crecido de manera desbordante el placer
en la comida, en el apetito, los placeres mundanos. Termina diciendo, y esta misma disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de este mundo. Así que, mi querido, yo te llamo la atención y quiero que presten mucha atención, porque hay unos hechos de violencia para el tiempo final y en nuestro mundo se está viendo de manera imperante. Dice que en los días de Noé la tierra estaba llena de violencia, estaba llena de guerra, de crímenes, ¿verdad? Asesinatos estaban a la orden del día. Así también será la segunda venida de Cristo. Eso es lo que estamos viendo, querido. Los terribles informes, dice la sierva del Señor también, que oímos sobre asesinatos y robos. Los robos han crecido de manera desbordante. Tú ves las noticias y te das cuenta cómo se habla de los robos de manera a pleno día, aún en la propia casa. Están robando, sobre accidentes ferroviarios, hay accidentes, ¿verdad? Y hechos de violencia. Cuentan que el fin de todas las cosas están muy, pero muy cercano. Todas esas cosas que están ocurriendo dicen que el fin está cercano. Ahora, justamente ahora, dice la sierva del Señor, necesitamos estar preparándonos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no te hablo de los gremios, ¿verdad? Laborales, que son incitados rápidamente a violencia si no se satisfacen sus demandas. Los gremios laborales, se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. En cada tumulto hay ángeles malos, en esas revueltas, que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Esto es una cosa terrible, terrible. Por lo tanto, se predicen las mismas condiciones para los últimos días. Te invito para que te prepares cabalmente. Los días de Noé y nuestros días son muy similares y el Señor muy pronto vendrá, pero el Señor no quiere que tú seas destruido. El Señor quiere que tú, al igual que Noé, hagas parte de ese remanente que el Señor salvará. Me encantaría que tú estuvieras allí, ¿verdad? Formando parte de ese pueblo que el Señor salvará y llevará a su reino. Déjame orar para que Dios opere esa bendición en tu vida y en mi vida. Padre, que este mensaje cale en nuestra mente y en nuestro corazón y que lo podamos obedecer cabalmente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, mi querido. Fue un gusto. No te pierdas nuestro próximo video y te invito para que te suscribas a nuestro canal Ansias del Cielo, más fuerza en Jesús. Chao, chao.